Amigos, estamos de vuelta una vez más, conectados cada uno desde nuestros hogares, pero conectados al fin, distanciados pero unidos. Bienvenidos a una nueva reunión a distancia que tenemos en estos espacios ya hace varias semanas dentro de la Iglesia Bautista Comunidad Proyecto de Vida. Si esta es la primera vez que te conectás con nosotros, bienvenido. Queremos darte una bienvenida, una cálida bienvenida. Y si ya hace varias semanas que te conectás con nosotros, o si ya sos de la casa, queremos también abrazarte a la distancia y decirte y regalarte las mejores bendiciones de parte de Dios. Hoy tenemos una reunión muy pero muy linda que Dios ha preparado para que vos te lleves las mejores bendiciones, así que no te lo podés perder. Ya estamos listos para comenzar. Te damos la bienvenida una vez más y a lo largo de toda esta reunión vas a conocer en profundidad qué hacemos como iglesia y vamos a compartir un mensaje de parte de Dios directamente para tu vida. Bendecimos tu vida en esta tarde, en esta noche, en este día, sea cuando mires este video. Bendecirte es nuestro objetivo, nuestro propósito en esta tarde, y que te vayas lleno de la presencia de Dios. Te damos un fuerte abrazo y de esta manera comenzamos con nuestra nueva reunión de la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida. Mira. Esta vez se
seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi... Es mi esperanza y es nuestro credo. Él es mi norte y mi lucero, el Padre nuestro que está en el cielo. Lo que hizo por mí yo te lo quiero contar. Estaba perdido en mis deseos y yo pensaba que eran buenos. Sin darme cuenta estaba preso, pero vino él y sí pagó ese precio. Gracias por lo que él hizo y te la puedo contar. Gracias por lo que él hizo y te la voy a contar. Que por su amor hoy tengo la libertad. Es por esa cruz que hoy tengo la libertad. Ya se rompieron las rejas y yo no vuelvo más. Que él hizo y te la puedo contar. Gracias por lo que él hizo y te la puedo contar. Es por su amor que hoy tengo la libertad. Es por esa cruz que hoy tengo la libertad. Yo no vuelvo más. A ver cómo suena eso, pues.
Hola, bendiciones, mi nombre es Sara Báez. Les quería contar un poco sobre mi vida, mi testimonio. De chiquita me crié en una familia cristiana con mi mamá y mis hermanas. Buscábamos una iglesia donde congregarnos y así fue que encontramos la iglesia. Desde ese día me sentí parte de una iglesia, de una gran familia espiritual. Crecí en la palabra de Dios, ayudaba en la escuela dominical, iba a las reuniones de adolescentes, de jóvenes, iba todos los domingos a la iglesia, pero un tiempo me empecé a alejar, me alejé dejé de ir a los grupos, dejé de ir a las reuniones y me sentía muy sola, me sentía muy triste. Mi mamá me animaba, mis hermanas también, pero de a poco me fui alejando. Y hice mi vida. Yo trabajaba, después estudiaba y trabajaba y el tiempo que tenía me iba a la cancha con mis amigas. Bueno, ahí fue que conocí a mi esposo, mi actual esposo, y nos pusimos de novio, tuvimos una hija. Y él me pidió casamiento. Yo le dije que sí y bueno, ahí fue que empecé de nuevo porque fue cuando yo tenía que tomar una decisión, porque empezamos a ahorrar para el salón y yo me tenía que casar por la iglesia donde yo conocía, o sea, mi iglesia. Entonces lo que hice fue comentarle al pastor y me dijo, bueno, te casamos, Sarita. Y dije, bueno, está bien. Y nada, me dijo, me arreglaron todo el salón de la iglesia para casarme, me casó el pastor, que estaba encaminado, estaba dirigido para que yo vuelva al camino de Dios y de la mano de Dios a volver, porque a pesar de que yo no fui fiel, no seguí, él siguió, él sí fue fiel conmigo. Tuve de chiquita, la tuve como líder a Norma Polo y siempre nos decía que a Dios tenemos que pedirle tal y cual como queremos. Y yo siempre pedía una familia, un esposo, una familia. Siempre mis oraciones era esa. Y yo quería una familia. Bueno, el tema es que me acordaba de todo eso y me acuerdo de chiquita que Dios siempre estuvo en todo momento. Así que volví a la iglesia, volví a las reuniones, volví a todo y Dios bendijo mi vida. Y ahora estoy en el camino del Señor. Siempre hay dificultades, siempre hay tristeza, pero si lo ponemos en las manos de Dios, Él siempre vuelve y nos reconforta, nos anima y nos guía de nuevo. Doy gracias a Dios por este momento y te animo a que vuelvas si te alejaste y si todavía no viniste a los pies de Cristo, es el momento. Dios te bendiga. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas y
pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Saludo en esta tarde a los hermanos y hermanas de la comunidad Proyecto de Vida y a los amigos y amigas también que se han conectado en esta tarde a través de YouTube para poder compartir este momento y esta reflexión acerca de la palabra del Señor. También agradezco al pastor Marco Polo que me haya invitado a poder compartir con ustedes una nueva reflexión acerca de esta serie de los valores que cotizan en el cielo. Ya estuvimos viendo los domingos anteriores acerca de la fe, acerca de la humildad, dos valores que tienen alta cotización en el cielo. Y hoy quiero que avancemos acerca de nuevos valores cuya recompensa van a ser recibidas en la vida eterna. Si usted me acompaña al pasaje de Mateo 22, versículo 34 al 40. Yo voy a leer ahí, voy a hacer alguna reflexión en base a este texto. Y si algunos recuerdan, cuando estuve hace algunos años de visita en la comunidad de ustedes, compartí algo acerca de esto, que también en una serie de conferencia misionera en Lima, Perú, que nos tocó compartir con Marco el último día la palabra, hablé acerca de esto antes de embarcarnos para ir a la selva misionera junto con Marco y un equipo de pastores y hermanos que fuimos hasta allá. Pero me interesa hoy que pudiéramos reflexionar y poder pensar nuevamente en este valor que cotiza altamente en el reino de los cielos.
y me estoy refiriendo al amor al prójimo y a la misericordia. Dos aspectos que casi van de la mano, casi son la misma moneda, el amor al prójimo y la misericordia. Hace un tiempo atrás, en realidad cuando digo un tiempo atrás, hace unos años atrás, tenemos que remontar hasta el año 2014, un pastor amigo mío me hizo un comentario, al pasar en una reunión me hizo un comentario que me dejó pensando y luego orando y reflexionando, y la verdad que tengo que decirles que el Espíritu Santo me habló. Y recuerdo esa carga, esa revelación, cómo impactó en mi mente y en mi corazón y profundizó y me abrió el panorama, los ojos, el entendimiento, y me hizo comprender un poco más, seguramente que me falta mucho todavía, un poco más acerca de este tema que les quiero compartir en esta tarde. Así que leamos por favor en Mateo, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La conversación ese día fue breve, como les comentaba, pero después el impacto de el trabajo que hizo el Espíritu Santo en mí fue un impacto que tiene una duración hasta el día de hoy. Cambió mis pensamientos, profundizó muchas cuestiones que yo creía, que yo sabía, pero ese momento fue para mí un momento de bisagra en cuanto a mi vida. Luego tuve la posibilidad de compartir algunas reflexiones en la cárcel, allá en Saavedra, en la unidad 19, y especialmente cuando estaba hablando sobre el versículo 39, las personas que me escuchaban meneaban la cabeza como diciendo que eso no era así, no es posible. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que el versículo 39 dice que el segundo mandamiento es semejante. ¿Semejante a cuál? Al primero. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, todo eso. Y todo eso pienso que ninguno tenemos problema, todos lo creemos, lo aceptamos y en la medida de nuestra fe intentamos obedecerlo con todo nuestro corazón. Pero me parece que en el segundo, donde aparece muchas veces el conflicto, dice el versículo 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice otra cosa muy importante. Jesús dice: sobre estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vale decir, toda la vida cristiana está sostenida sobre estos dos mandamientos. Y es importante entender que no está sostenida sobre un mandamiento, sino que está sostenida sobre los dos mandamientos. No está sostenida solamente sobre el amor a Dios, sino que está sostenida sobre el amor a Dios y sobre el amor al prójimo. Y dice algo muy importante sobre este último mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: este mandamiento es semejante al primero. No es que son dos mandamientos que no tienen relación o dos mandamientos distintos. Dice: el segundo es semejante. Semejante quiere decir que es parecido o casi igual que otra persona, que otra cosa. Por ejemplo, puede ser dos hermanos que tienen carácter muy semejante, o dos mellizos, que uno los ve y dice: sí, son dos, pero si uno no presta demasiada atención,
parece que esos dos son uno. Son semejantes, son parecidos, son iguales. Bueno, ese concepto para mí fue revolucionario. Marcó mi vida, marcó mi mente y abrió mi corazón hacia una nueva dimensión. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas es casi lo mismo, es tremendamente similar, es prácticamente igual que amar a nuestro prójimo. Más aún, ni siquiera habla de amar a nuestro hermano. El Shema que tenía el pueblo de Israel. Ni siquiera habla de amar al hermano, habla de amar al prójimo. Claro, por eso les decía, cuando compartía esto en la unidad 19, me decían así como diciendo que no era así, ¿no es cierto? ¿Cómo podía ser lo mismo amar a Dios o casi lo mismo amar a Dios que amar a mi prójimo? Y encima dice el relato, la enseñanza de Jesús, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que la vida cristiana básicamente depende de amar a Dios y de amar al prójimo. Y de amar al prójimo, dice, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y punto. No hay otra cosa que depende la vida cristiana. La vida cristiana está sostenida en estas dos cuestiones. Amar a Dios y amar de la misma manera al prójimo. Claro, con este marco conceptual entonces podemos entender ahora mejor algunas enseñanzas de Jesús, que son importantes poder entender previamente esto para darle el real significado y lugar que tienen y el real peso que tienen otras enseñanzas, que para poder comprenderlas cabalmente tenemos que lograr entender esto primero. Esto es la base, lo que va a sostener el edificio que sigue más adelante. Pero esta base es fundamental. De estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, depende todo el edificio, depende toda la vida cristiana. En 1 de Juan 4:20, si usted tiene la Biblia ahí, las escrituras abiertas y me puede seguir, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en 1 de Juan dice 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? ¿De qué forma se manifiestan? Y el apóstol dice, miren, hay dos progenitores. Hay dos hijos, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y el fruto, la manera de conocer a unos y otros es el siguiente: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Claro, fíjense que acá ni siquiera están profundizando lo que Jesús había enseñado, porque acá están hablando del hermano, pero Jesús en ese momento no habló del hermano, habló del prójimo. Es más profundo la enseñanza de Jesús, pero claro, si ni siquiera avanzamos con los hermanos, nos va a costar más después con el tema del prójimo, ¿no? Pero dice ahí en 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ni siquiera habla del prójimo, sino está hablando del hermano. Claro, con todas este cimiento que vamos cavando y que vamos poniendo, porque todo nuestro pensamiento, para poder sostener nuestro modo de ser, para poder sostener nuestras conductas, las conductas tienen que estar sostenidas por principios, por aquello que nos da seguridad, que nos hace edificar sobre la roca.
porque si no las conductas van a ser variables y nuestros pensamientos van a ir y venir. Por eso tenemos que solidificar nuestra creencia, nuestra fe, los principios en la palabra de Dios. Porque creyendo eso y teniendo en nuestro corazón esa base cimentada, esa base se va a traslucir, la consecuencia van a ser conductas. Pero para que aparezcan estas conductas, este carácter incorporado en nosotros, tiene que estar cimentado en nosotros la verdad de Dios y creerla de todo corazón. Por eso en este marco podemos entender, y ahora volvemos a leer por favor, Mateo 25 a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Preste atención, Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? Y mencionan, ¿no? Hambriento, sustentamos, sediento, te dimos de beber, forastero, te recogimos, estaba desnudo, te cubrimos, o enfermo, o en la cárcel. ¿Cuándo pasó todo esto, Señor? Y él respondiendo les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos, mis pequeños, a mí lo hicisteis. Claro, es interesante poder ver lo siguiente. Hay pocas referencias al juicio, a cómo va a ser el juicio en las Escrituras. Hay pocas referencias, casi ninguna. Esta es la referencia más directa, más profunda de la enseñanza de el Señor en las Escrituras. Lo que va a tomar, lo que va a considerar, lo que va a ser tenido en cuenta al momento del día del juicio. ¿Qué va a ser? No va a ser un examen de teología, no va a ser si uno concurrió mucho a la iglesia, si danzó, si dio el diezmo, si sabía algún versículo de memoria, o si era el primero en llegar. No va a ser nada de eso, ni siquiera el ejercicio de los dones, si echó demonios o si hizo algún milagro. El examen está compuesto por las siguientes cosas: visitar, cubrir al desnudo, alimentar, socorrer, ir a la cárcel, dar de comer, dar de beber. Ese va a ser el examen. Y Jesús dijo: ¿lo hicieron con alguno de estos más pequeños? Bueno, a mí me lo hicieron. Hambrientos, sedientos, forasteros, inmigrantes, desposeídos, desnudos, enfermos. Es la descripción de las necesidades de estas personas en ser acompañadas, ayudadas y sostenidas por parte de los que caminan con Cristo. Presos. Podemos ampliar el conjunto de personas a las cuales el Señor nos ordena amarlas como a Él mismo en otros pasajes. Por ejemplo, en Mateo 11:4. Para ampliar esta lista no era exhaustiva, era enumerativa. Pero podemos seguir ampliando a las personas que Jesús se está refiriendo. Mateo 11:4. Fíjese. Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Otra vez acá podemos agregar algunos
algunos personajes o algunas características a la lista anterior: ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos y pobres. Claro, quizás hay algunos que no incluiríamos en la lista hoy, porque ser sordo el día de hoy, o ser ciego el día de hoy, o tener lepra, no es lo mismo, el impacto y la consecuencia no es lo mismo que en los tiempos en que Jesús estaba dando esta lista. En realidad la lista lo que tiene son los despreciados y marginados de la sociedad en cada momento. Esa lista se tiene que ir reactualizando, dejando de lado a algunos, incorporando a otros, ampliando, se tiene que ir reactualizando de generación en generación según los conceptos que primen en el momento en que estamos viviendo. En síntesis, en definitiva, es el conjunto de personas que no tenían cabida ni esperanza dentro del sistema de vida que la sociedad plantea. Las personas que están por fuera, las personas que están en los márgenes, las personas que no pueden ser incluidas, las personas que este sistema de vida, este sistema, esta ideología capitalista donde lo que vale es lo que uno tiene o lo que produce, y deja de lado, postergando a aquellos conjuntos de personas que no alcanzan a dar el target que esta sociedad exige. Y esas eran las personas a las que Jesús había puesto la mira, había puesto su dirección, donde dirigía su amor, sus acciones, su misericordia. A los que eran despreciados, dejados de lado, marginados y sometidos al desprecio público. A los ninguneados, a los que nadie les prestaba atención y a los que eran señalados públicamente. Bueno, a esos Jesús les prestaba especial atención. Fíjense, en este contexto, y entendiendo ahora esto que estamos hablando, se hace más claro el anuncio profético y liberador de Jesús cuando hace el anuncio del comienzo de su ministerio, que ahí toma la profecía del profeta Isaías y se para, pide el rollo, en la sinagoga se para y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y todos miraron, hicieron silencio, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y todos quedaron en silencio. Y todos los ojos de la sinagoga estaban puestas sobre él. Fíjense lo que dice, que fue ungido para, porque tenemos que prestar atención a este anuncio, que Jesús dice, este es el año, para esto he venido. Y toma la profecía que había hecho Isaías cientos de años antes y dice: esta profecía, yo soy el cumplimiento. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar, leer públicamente en voz alta una noticia de un hecho para que sea conocido por todos. ¿Y cuál era ese hecho? Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor significa que Dios todavía está prolongando su paciencia con nuestro mundo y que en medio de todos los obstáculos Él cumplirá su plan redentor para la humanidad. El año agradable del Señor significa que Dios nos da otra oportunidad para rendirnos a Él. Significa que el reino de Dios se ha acercado. Y muchas veces hemos espiritualizado tanto este pasaje que finalmente lo vaciamos de sentido. Y ahí hablamos de los quebrantados de no sé qué y de los no sé cuánto, y le quitamos el verdadero sentido, que es que Jesús vino a anunciar la buena nueva del reino de Dios, especialmente a los que nadie consideraba, a los que nadie eran tenidos en cuenta,
a los que el sistema religioso, político y económico y de poder de ese momento había despreciado y había empujado a los márgenes. A todos ellos, en primer lugar, Jesús los fue a buscar, porque estaban en una consideración alta en el corazón del Señor. Siguiendo este esquema de pensamiento, podemos entender también mejor otras cuestiones que quiero remarcar en esta tarde o seguir remarcando. Tenemos que aceptar el desafío de involucrarnos en acciones que respondan a las necesidades reales de la sociedad en que estamos viviendo. Después de 2000 años, Jesús sigue inquietando con su asombrosa capacidad de relacionarse con aquellas personas a las que nadie les presta atención. Y yo hago esta pregunta: si la Iglesia tampoco les presta atención, ¿cuál es la esperanza de esas personas? Si nadie le presta atención, el mundo no le presta atención, el mundo las posterga, el mundo las deja de lado, el mundo las ignora, el mundo las silencia. Si la Iglesia hace lo mismo, ¿cuál es la esperanza de estas personas? No hay forma de escapar de esta realidad. Él pasó mucho tiempo en compañía de pecadores. Si leemos con conciencia y con una lectura verdadera los evangelios, podemos ver que la mayor cantidad del porcentaje de su ministerio estuvo con estas personas. Estuvo con los pecadores, con los despreciados. Estuvo sentado con los recaudadores de impuestos que los odiaban, con las mujeres que eran acusadas de mala vida y de no sé cuántas cosas más, con los que nadie quería, con los que se escandalizaban cuando los maestros de la ley los veían y decían: pero ¿por qué vos estás? ¿Por qué comés con esto? ¿Por qué estás con esto? ¿Por qué hablas con la mujer? ¿Por qué estás? Todo eso que la sociedad, la legalidad y la religiosidad dejaba de lado, él estaba ahí. Y él decía: ¿y cómo no voy a estar con eso si para esto vine? Los sanos no tienen necesidad de enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo vine para esto. Los pecadores, los despreciados, los ignorados, los ninguneados, los nadies, los sin voces, los dejados de lado, representaban la esencia de su misión. Era el corazón de la misión. Tenemos que poder entender que Jesús llevaba a cabo su misión y ministerio en los lugares donde estaba esa gente. No encontramos ni una sola instancia en los evangelios en que los discípulos salieran a invitar a las personas a que vinieran a una reunión con Cristo. Ni una. No encuentro en los evangelios una sola instancia donde los discípulos recorrieran los lugares para decir: vengan a una reunión, sino que ellos habían aprendido, primero vieron a Jesús, que Jesús iba, transitaba, recorría las aldeas, las ciudades, predicando, sanando, enseñando, liberando, haciendo misericordia, etc. Primero él, después los discípulos con él, y después él envió a los discípulos. La calle proveía el marco ideal para que el evangelio llegara a quienes nunca asistirían a la sinagoga o se sentían excluidos del severísimo sistema religioso de los fariseos. Porque esa gente no iba a ir ahí, porque ahí no se encontraban a gusto. Hoy el 90% de las actividades de la iglesia tiene como objetivo la atención de los justos, de los sanos, no de los enfermos. La mayoría de estos enfermos, entre comillas, ¿no? Porque no estamos hablando de enfermedad, sino de todas estas descripciones que hice, ¿se entiende? No participarán nunca en una reunión evangélica. Nosotros debemos ir a esos lugares donde están, para amarlos, para mirarlos, para devolverles la mirada, para devolverles el derecho de ser considerados personas, de ser respetados. Tenemos que poder implementar
Si nosotros creemos que vamos a hacer reuniones para que ellos vengan y se adapten a nuestras canciones, a nuestros aplausos, a nuestras rutinas eclesiásticas, a nuestros momentos de hacer, estamos equivocados. Va a haber una parte, sí, una parte que va a estar, pero mucha parte de los que Jesús les prestaba mayormente atención no van a venir con nosotros. Nosotros vamos a tener que ir donde ellos están. Nuestras incursiones en los perdidos muchas veces duran el tiempo necesario para establecer, presten atención, si se van a convertir o no, si van a empezar a asistir a las reuniones. Y si vemos que no se van a convertir, en la mayoría de las veces, por supuesto que habrá las excepciones del caso, no estoy hablando de nadie en particular, en la mayoría de las excepciones desistimos. Decimos, bueno, ya le dijimos y desistimos. Entonces no debe sorprendernos la falta de respuesta, pues ellos perciben que tenemos intereses escondidos. La vocación de ser sal y luz implica el deseo de hacer bien a todos según uno pueda, sin importar la respuesta de que nuestros esfuerzos reciban. Tenemos que ser generosos con otros porque en nuestra propia vida hemos recibido los beneficios de una bondad inmerecida. No podemos nosotros ejercitar, entre comillas, misericordia, esperando que el resultado de esa misericordia sea que la persona se convierta. Por supuesto que es nuestro anhelo profundo. Lo que hacemos y lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Dios, eso lo sabemos. Pero no debe ser nuestras acciones acotadas a ver si la persona responde a Dios o no. Nosotros tenemos que servir a la persona porque Dios ama a todos y Él hace salir su sol sobre justos e injustos y Él derrama su gracia y su misericordia sobre justos e injustos. Si leemos ahí en Lucas 5:27, si me acompaña, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, y sentado al banco de los tributos públicos le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores al arrepentimiento. Tenemos que aprender también acerca de Mateo, lo que hizo Mateo. Mateo hizo... había convidado y había hecho un banquete, o dice ahí en el Evangelio de Mateo, ¿no? Hizo un banquete con las personas que el resto de la sociedad odiaba, incluidos los religiosos. Y otra vez ahí en Lucas el Señor dice: mire, cuando hagas comida o hagas una cena, mira lo que dice tan interesante. No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos también después te inviten a vos y a la vez te recompensen. No llames a esos porque hay un peligro si invitas a tus amigos, a los vecinos. El peligro es que ellos te recompensen. Dice el Señor: cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque nuestra recompensa, querido, va a ser en la resurrección de los justos. Si tú necesitas o quieres o buscas recompensa, quiero decirte una mala noticia: tenés que estar muerto.
si estás muerto, te va a venir la recompensa. Así que no busques tanto recompensa, no sea que tengas que morirte para recibir la recompensa, porque la recompensa la vamos a tener en los cielos. Por eso hay tanta advertencia en la palabra. Dice, no desmayen, sigan haciendo el bien sin desmayar. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa, tenemos que entenderlo claramente, es y será en los cielos. Tenemos que trabajar, queridos, servir y hacer todo lo relacionado con el reino de Dios sin esperar nada a cambio. Ni recompensa, ni reconocimiento, ni agradecimiento. Dios es nuestro recompensador. Y tienen que ser todas nuestras acciones motivadas únicamente por el amor a Dios y por el servicio a el prójimo. Este banquete que hablaba Jesús nos enseña que debemos pensar incluir a los mancos, los pobres, los cojos, los ciegos, vale decir, aquellos que no nos pueden recompensar, no nos pueden devolver, no nos pueden dar, no nos pueden hacer sentirnos bien por alguna acción concreta de parte de ellos. La iglesia tiene que ser una comunidad solidaria, queridos y queridas. La idea de ser solidario tiene que estar basada en la centralidad del Evangelio del reino de Dios. O sea, una comunidad de discípulos sirviendo y dispuestos a servir a Dios, sirviendo al prójimo, sin esperar nada a cambio, porque estos dos mandamientos son similares. Nosotros, al amar a Dios, servimos al prójimo, porque no podemos amar a Dios y no amar al prójimo, amar a Dios que no vemos sin amar al prójimo al cual vemos. Y el amor a Dios se traduce en un amor y en un servicio al prójimo sin esperar nada a cambio en esta vida. Pero cotiza grandemente, es uno de los valores que más cotización tiene en el cielo. Una comunidad que se identifica con la gente, una comunidad que le preocupan sus necesidades, una comunidad que está dispuesta a hacer misericordia, a hacer justicia, porque muchos actos de lo que hacemos son actos de justicia, de terminar con las injusticias que propone este mundo y traemos justicia, la justicia del reino de Dios, y tenemos que estar disponibles. ¿Qué es disponible? Disponible quiere decir que cuando nos busquen, estamos, y cuando haya necesidad, vamos, disponibles, no solamente dispuestos. Bueno, sí, yo puedo ir. ¿Cuándo podés? Nunca. Estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. Tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar disponibles. Finalmente, para finalizar, quiero leerles una porción del libro del Dr. Deiros, de su libro La Iglesia al Nuevo Milenio, que dice: una iglesia solidaria es una comunidad que hace una opción preferencial por los pobres. La situación desesperante de los necesitados y oprimidos debe ser una prioridad para la iglesia local. La comunidad de fe debe estar convencida que esta opción fue central en el anuncio que Jesús hizo de las buenas nuevas del reino. Ahí que leíamos en Lucas 4, 16 al 19. La iglesia debe practicar la verdad bíblica. Fíjense, escúchenme, la verdad bíblica. Que no conocemos a Dios a menos que compartamos la pasión de Dios por la justicia para con los pobres. Debe dedicar una buena parte de su ministerio a servir a los pobres y marginados. Claro, ¿cómo no va a decir eso el Dr. Deiros? Si claramente es lo que dicen los dos mandamientos. Y le preguntan ahí a Jesús, fíjense que ahí en Lucas 10:25 viene el intérprete de la ley y se levantó y le hizo a Jesús, y con esto termino, la pregunta del millón. La pregunta del millón, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Haciendo qué cosas heredera vida eterna? ¿Quién no quiere saber la respuesta a esa pregunta? Todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer para asegurarme la vida eterna? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ve tú
y haz lo mismo. Estaba ahí la parábola de el relato de la persona que había sido lastimada en el camino, ¿no? Del buen samaritano. Ve y haz lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer lo mismo? Amar a Dios con todo lo que somos, tenemos, y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la relación? Bueno, porque amar a Dios es similar, es semejante que amar al prójimo. Simplemente tenemos que ir al encuentro del despojado, del necesitado, del que está esperando que Cristo se aparezca a través de cada uno de nosotros y de nosotras. El Cristo encarnado se aparezca a través de la iglesia y podamos amar a Dios amando a nuestro prójimo. Los valores que cotizan en el cielo: el amor al prójimo y la misericordia. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Es una comunidad que me inspira, la de ustedes me sirve de ejemplo, el cual estoy agradecido al Señor por la vida de Marco Polo, la vida del cuerpo pastoral, de la comunidad de ustedes y de tantos hermanos y hermanas que llevan adelante este mandamiento que el Señor nos ha enseñado. Que el Señor les bendiga. Cuéntame otra vez la historia para que vuelva a mi memoria ese tiempo bueno donde nunca íbamos a menos, tanto amor sin freno. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro, si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, yo te prefiero. Oh, oh, yo no abandono. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro, si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, yo te prefiero. Oh, oh, yo no abandono. No, 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 no.
don't have